Muy buenas noches, arrancamos con las noticias del día del martes 8 de agosto de 2023 y lo hacemos mirando a la sorpresa italiana que ha llegado hoy. Es que el índice italiano, el FTSE MIB, corrige más de un 2% en el día de hoy y es debido a que el gobierno italiano ha conmocionado a los mercados con un impuesto inesperado sobre las ganancias extraordinarias de los bancos. Va a eliminar alrededor de 10.000 millones del valor de mercado tras el anuncio de este nuevo impuesto, y es que el viceprimer ministro Matteo Salvini ha anunciado que este gravamen será del 40% sobre las ganancias adicionales de los bancos el lunes por la noche, como parte de un decreto de amplio alcance aprobado en una reunión de gabinete. Los analistas de muchos bancos de inversión ya están opinando sobre cómo va a afectar esto a los beneficios empresariales y también a los inversores de estos bancos, y es que, por ejemplo, Citi estima que se va a eliminar el 19% de los beneficios de la banca italiana. El decreto podría costar también a los bancos más de 3.000 millones de euros en impuestos, asegura Bloomberg Intelligence. Sin embargo, la medida todavía requiere la aprobación del Parlamento y podría modificarse. También podría impugnarse, por supuesto, ante los tribunales si así lo llevan los bancos oponiéndose a este nuevo impuesto. Todo esto pone sobre todo la duda en cómo va a afectar también a los inversores que esperan cobrar un dividendo de esta banca italiana. ¿Qué va a pasar? ¿Van a paralizar estos dividendos para hacer frente a este impuesto? No se sabe, pero muchos inversores ya están dudando sobre cómo todo esto va a impactar a las bolsas y va a impactar a la cotización de toda esta banca. Mientras tanto, miramos hacia China, y es que en el día de hoy dice que el déficit comercial de Europa es culpa de Europa. De hecho, ha rechazado los comentarios recientes del principal funcionario de comercio de la Unión Europea, que criticaba sus prácticas económicas, y Beijing ha argumentado durante el día de hoy que el creciente déficit comercial europeo es culpa de los propios controles de exportación de la Unión Europea. Hoy el ministro de Relaciones Exteriores de China ha informado que las restricciones de la Unión Europea a la exportación de productos de alta tecnología a China en los últimos años han limitado directamente la capacidad de Europa para aprovechar el potencial de exportación a China y han provocado un comercio desequilibrado. Esto surge tras una entrevista con el Financial Times esta semana, donde el jefe de comercio de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, dijo que el déficit con China había alcanzado un nivel asombroso y que presionaría a Beijing para que redujera estas barreras a los productos europeos cuando viajase allí en septiembre. La Unión Europea había planeado firmar un acuerdo de inversión con China que buscaría nivelar el campo de juego para las empresas europeas en la segunda economía más grande del mundo, pero ese acuerdo se congeló en 2021 después de que las dos partes se impusieran sanciones entre sí. Desde entonces, las empresas europeas en China se han vuelto cada vez más pesimistas, con un récord del 64% que dijo en una encuesta de junio que se había vuelto más difícil hacer negocios en el país. La Unión Europea aún así está evaluando nuevas restricciones también a las inversiones salientes para rivales estratégicos como China en sectores sensibles, como por ejemplo sería el de los semiconductores. Por ejemplo, a principios de este año el gobierno holandés dijo que prohibiría a la empresa de tecnología más valiosa de Europa, ASML Holdings, enviar algunas de sus máquinas a China. De ahí que China esté acusando a la Unión Europea de ser responsable de este déficit comercial que están generando. Miramos hacia Wall Street y lo hacemos con la nuevas multas por utilizar el WhatsApp. Y es que se superan ya los 2.500 millones de dólares de multas en Wall Street. Según Wells Fargo y BNP Paribas, se encuentran entre las firmas que pagarán cientos de millones de dólares en multas a los empleados que utilicen comunicaciones no oficiales, como por ejemplo estas vías de comunicación en el móvil, WhatsApp, y también el correo electrónico personal para realizar negocios. Las unidades de Wells Fargo han acordado pagar 125 millones de dólares a la Comisión de Bolsa y Valores, y BNP pagará 35 millones, según ha informado el regulador en el día de hoy. En total, la CFTC ha anunciado multas de hasta 266 millones de dólares y la SEC dijo que las empresas han acordado pagarle ya 289 millones de dólares. Las multas totales por las investigaciones sobre las prácticas de mensajería, como les comentaba, ahora ya superan los 2,5 mil millones, lo que convierte en uno de los mejores o mayores esfuerzos de aplicación de la ley de Estados Unidos de la última década. Y si miramos al tema más macroeconómico, lo hacemos poniendo el ojo en las exportaciones. Hoy hemos conocido balanza comercial de China y también balanza comercial
estadounidense. Primero, fijándonos en China, y algo que ha arrastrado también a los principales mercados mundiales han sido las exportaciones, que sufren la peor caída desde el inicio de la pandemia. Beijing ha informado durante la noche que las exportaciones e importaciones caen bruscamente y más de lo esperado en julio, lo que se suma a la peor caída comercial desde la pandemia. Las exportaciones caen exactamente un 14,5% interanual, peor que el menos 12,5% esperado, y siendo esta la caída más pronunciada desde febrero de 2020. Al mismo tiempo, las importaciones cayeron un 12,4% más, que son casi 3 veces más que el esperado y casi también el doble de la caída del mes pasado. China ha informado que las exportaciones, en concreto a Estados Unidos, caen también y caen un 23,1%. La tendencia es clara y muchos ya lo están asegurando: el comercio mundial entre las dos superpotencias del mundo se está poco a poco derrumbando. Y no se crean que esto solo ha afectado a China, también está afectando a Estados Unidos, pese a que informa hoy de un incremento en la balanza comercial. Por supuesto, esto está haciendo que el déficit se reduzca, porque si la balanza comercial incrementa en un país que en general tiene una balanza comercial en déficit, pues el déficit se hace más pequeño. Y es que el déficit comercial de Estados Unidos hoy se ha reducido a medida que las importaciones caían al nivel más bajo desde 2021. Es el informe de junio en el que muestra que las importaciones han caído al nivel más bajo desde el año 2021, lo que refleja una demanda de mercancías más moderada por parte de los consumidores en el propio país. Pero es que el déficit en el comercio de bienes y servicios se redujo en 2.800 millones de dólares a un mínimo de 3 meses, de exactamente una balanza comercial 65.500 millones de dólares de déficit. Esto lo han mostrado los datos del Departamento de Comercio en el día de hoy. Las cifras, por supuesto, no están ajustadas por inflación y alguno pensará, bueno, pues si se reduce el déficit está bien, porque eso significa que pues las importaciones han debido de bajar y las exportaciones han debido de subir. No del todo. Las exportaciones también han bajado este mes, solo que las importaciones han bajado en mayor magnitud y eso ha hecho que el déficit disminuya, pero en general importaciones y exportaciones que caen este mes en Estados Unidos. Y mirando hacia Polonia, ha pedido que la Unión Europea proporcione fondos para el tránsito de cereales de Ucrania, para ayudar a aumentar también la capacidad portuaria y permitir más envíos de granos ucranianos a través del mar Báltico. Las exportaciones de cereales de Ucrania a través de los puertos polacos ascienden ya a 260.000 toneladas en junio, según el ministro de Agricultura, Robert Telus. Eso es más del doble de los niveles observados a principios de este año y es probable que aumente también a medida que la salida de Rusia del acuerdo de granos del Mar Negro obligue a Ucrania a buscar rutas alternativas. Y hablando también de Polonia, hoy conocemos que finalmente Polonia celebrará elecciones generales el 15 de octubre. El presidente polaco Andrzej Duda ha programado estas elecciones generales de la nación para ese día 15 de octubre, dando inicio oficial a la campaña, mientras el Partido Nacionalista de Ley y Justicia lucha por mantenerse en el poder para un tercer mandato. Y en Alemania, hoy, finalmente, TSMC ha aprobado el plan para construir una planta de semiconductores. Toda esta noticia viene a través del mayor fabricante de chips del mundo, que va a construir en Dresde, Alemania, su primera fábrica en Europa, con una inversión prevista de más de 10.000 millones de euros, de los que una parte relevante va a ser por inversión pública. El complejo va a dar empleo hasta 2.000 trabajadores y va a empezar a construirse en la segunda mitad de 2024, con el objetivo de comenzar la producción en 2027. El objetivo de la Unión Europea es que el 20% de los chips que se fabrican en el mundo se produzcan en Europa para 2030. Puede ser un objetivo ambicioso, pero ese es el que tiene ahora mismo Europa, que actualmente el porcentaje está en el 10%. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, se ha pronunciado sobre esta inversión de TSMC y dice que es probable que ahora Alemania se convierta en el principal lugar para la producción de semiconductores en Europa. Olaf Scholz ya está mirando al siguiente paso, cuando ahora mismo todavía en Alemania tiene una recesión del copón en la parte de fábricas. Por otro lado, si miramos hacia España, vemos que logra su récord histórico de población y ya supera los 48,3 millones de habitantes. La población española ha logrado un nuevo récord al superar este nivel, de acuerdo con los datos provisionales a fecha 1 de julio, que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. En concreto, a esa fecha de 1 de julio de 2023, el INE ha contabilizado una población de 48.345.223 habitantes, el valor máximo de la serie histórica, según ha informado en su página web.
la llegada a este hito ha sido clave el aumento de la población del último trimestre, que ha sido de 135.186 personas y se debe casi en su totalidad al incremento de personas nacidas en el extranjero. Y también mirando en España, pero lo hacemos mirando hacia el ámbito político, Espinosa de los Monteros abandona la primera línea de Vox en el día de hoy. Iván Espinosa de los Monteros ha abandonado esa cúpula del partido político y deja su cargo como diputado alegando motivos personales y familiares. Eso sí, dice también que los mejores días para España están por venir. Estas han sido las noticias del día del martes 8 de agosto de 2023.